Bienvenidos una vez más a Senda Filosófica. Continuamos con este interesante recorrido por la historia de los presocráticos en la antigua filosofía griega. Nuestra última disertación tuvo que ver con Heráclito, algo muy interesante, por supuesto. Heráclito, un filósofo fascinante, de verdad, para mí prácticamente junto a Parménides, el mejor de esa época, porque los aportes y los avances de Heráclito fueron impresionantes. Hoy nos ocupa Parménides. Sin embargo, voy a hacer un repaso extremadamente breve de Heráclito, sobre todo en el tema del logos, porque he conseguido un material demasiado interesante, muy detallado sobre el logo, y lo esquematicé para ustedes. Antes de continuar, pues debo agradecer la creciente receptividad de la que ha sido objeto Senda Filosófica y los muy positivos comentarios. Tengo una petición de 2 videos, uno sobre el oscurantismo medieval y otro sobre Nietzsche. Ya vienen en camino, ya estamos por ahí preparando el material y por supuesto pues los vamos a hacer porque son videos que se hacen a petición de quienes tienen la amabilidad de acompañarme en nuestra senda filosófica. Les doy la bienvenida nuevamente. Por favor, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, es demasiado importante. Necesitamos aumentar cuanto antes el número de suscriptores. Y pues dicho esto, vamos a entrar en la materia que nos ocupa hoy. Acá tenemos las fechas de Heráclito y Parménides. Recuerden que son fechas tentativas o aproximadas. Heráclito entre el 544 y el 483 a.C. y Parménides entre el 510 y el 450 a.C. Heráclito representa el cambio, Parménides representa la permanencia, o lo que es lo mismo decir, Heráclito es el devenir y Parménides es la inmutabilidad. Entonces, lo que movió a los griegos a filosofar fue el hecho de que las cosas pasen del ser al no ser y viceversa. O sea, el asombro ante todo, el asombro por el cambio, ese proceso permanente de nacimiento y muerte del que hemos hablado frecuentemente. Y dentro de este asombro, o dentro de esta expresión de asombro, las 2 doctrinas capitales del filosofar griego, los 2 modelos primordiales y contrapuestos que han determinado de manera decisiva todo el pensamiento ulterior, son sin duda alguna Heráclito, por un lado, quien afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que el ente, es decir, la realidad, deviene, que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Esta es la visión de Heráclito. De forma opuesta a Parménides, nos enseña que el fundamento de todo es el ente inmutable, único y permanente, que el ente es simplemente, sin cambio ni transformación alguna. Fíjense ustedes que son 2 posturas totalmente opuestas. Bueno, esta es la introducción. Ahora entramos así de manera muy breve a dar un repaso sobre Heráclito, quien expresó del modo más vigoroso la idea de que la realidad no es sino devenir, incesante transformación. Todo fluye, todo pasa y nada permanece. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque cuando regresamos a él sus aguas continuamente renovadas ya son otras. El río de Heráclito simboliza el cambio perpetuo de todas las cosas. Por lo tanto, lo sustancial, lo que tiene cierta consistencia fija, no la puede tener sino en apariencia. Todo lo que se ofrece como permanente es nada más que una ilusión. El mundo entero es un perenne hacerse y deshacerse. Nos dice Heráclito, el mundo siempre fue, es y será. Es eterno, de duración infinita,
desde siempre y para siempre. Hay que destacar que Heráclito fue el primero en presentar en Grecia un concepto de eternidad, que es infinidad temporal del ser, es decir, la realidad existiendo desde siempre y para siempre. El cosmos es además único, el mismo para todos. Heráclito niega la pluralidad de los mundos. También afirma que el fundamento del mundo, lo que lo hace ser tal como es fuego siempre, siempre vivo. Con respecto a esta idea hay dos interpretaciones. En primer lugar, fuego designa el principio o fundamento de todas las cosas como especie de material primordial del que todo está hecho. Eso lo explicábamos en la disertación anterior. Para Heráclito es como si todo proviniera del fuego, tuviera una forma de vivir y volviera al fuego, pero para deshacerse dentro de ese fuego, y el fuego, al deshacer ese componente de la realidad, le devolvía lo mismo en materia, en energía, a la realidad misma. En segundo lugar, puede pensarse que fuego sea una metáfora, una imagen del cambio incesante que domina toda la realidad. Bueno, esto ya en la disertación anterior ya nosotros hablamos bastante sobre esto, pero a mí hoy en realidad lo que me interesa es este esquema que están viendo ustedes ahorita en pantalla, que tiene que ver con el logos, porque me pareció demasiado pertinente reforzar el tema del logos en Heráclito. Entonces, según Heráclito, el cambio no es cambio puro, sino un cambio que sigue ciertas pautas. Y aquí comienza lo interesante, esta noción de orden dentro del cambio, con lo cual aparece por primera vez, si no con entera claridad, al menos prefigurado, el concepto de lo que luego se llamará ley científica y que Heráclito denomina dique y logos. Fíjense que para Heráclito el cambio no es una cosa que se da al azar, sino que tiene leyes, tiene pautas, tiene normas que lo rigen. Es decir, es un cambio entonces que es ordenado. Y si es ordenado, nos permite estudiarlo y derivar de él ciencia, un estudio sistemático, metódico. Esto es demasiado interesante de verdad desde la perspectiva de Heráclito y una de sus nociones sobre el logos. Ahora, esa ley o norma la piensa Heráclito como un ritmo u oscilación entre opuestos. La guerra de todas las cosas es padre, de todas las cosas es rey. Estos son precisamente los dos sentidos principales de la palabra arge, que suele traducirse por fundamento o principio. Hay una guerra permanente dentro de esa ley o norma, una confrontación, una lucha de contrarios, pero de una forma ordenada, siguiendo pautas. Esta confrontación de contrarios orientada por pautas es lo que Heráclito denomina el fundamento o el principio, sin el cual no podría existir la realidad. En tercer lugar, el fundamento de todos los entes se lo piensa como aquel algo primordial de que todos provienen, del que dependen y por el que están dominados, pues les impone su ley. Hay un principio, hay algo que es causa, algo que hace que la realidad sea. Entonces es este fundamento, el logos. La guerra supone siempre enemigos contrarios. El cambio implica el par de opuestos, ser y no ser, como si fuesen contendientes o contrincantes. Esta es la dinámica que alimenta la existencia del ser. En cuarto lugar, toda cosa en su incesante cambio reúne en sí determinaciones opuestas. Es y no es hecha y deshecha, destruida y rehecha. La guerra es común a todas las cosas, la justicia es discordia, todas las cosas ocurren según discordia y necesidad. Heráclito, y no solamente él, muchos filósofos nos hablan sobre aspectos como el logos
incluso el conocimiento, las leyes que rigen, con un carácter de necesidad. Y fíjense que Heráclito acá lo manifiesta dentro de este proceso de transformación, dentro de este proceso de confrontación, de lucha entre opuestos, regido por leyes como fundamento de lo existente, como principio o causa de lo que es. Todo tiene un carácter de necesidad. Todo tiene un carácter de necesidad. Ahora, a esta especie de ley que todo lo domina, le da Heráclito el nombre de logos, pero la palabra logos tiene, por supuesto, distintos significados. Puede ser palabra, dicho o discurso. Recordemos el Génesis de la Biblia. Al principio era el verbo, la palabra. Fíjense ustedes en eso, ¿no? Esto no es una cosa así, vamos a decir que exclusiva acá, de ese uso de la palabra, del logos como principio de algo, como expresividad, ¿no? Sino que lo encontramos también en otras manifestaciones de tipo religioso, por ejemplo. En este caso les estoy recordando lo del Génesis. Pero también Heráclito, nos habla de logos como relación o proporción, es decir, no hay desorden, ¿ok? La ley que domina no es al ser ley ya nos da idea de orden, ¿ok? Ya nos da idea de orden, de proporción, de equilibrio, pero ese logos también es razón, es inteligencia, es concepto. Entonces yo hablaba la semana pasada, decía que si nosotros como seres humanos somos racionales, es porque de donde venimos, de nuestra causa, de nuestra razón de ser, hay racionalidad. Y nosotros somos una expresión de esa razón, de esa inteligencia. Entonces esto también, fíjense ustedes cómo lo plantea Heráclito en torno al logos. Por último, Heráclito nos dice lo siguiente: los opuestos, sin dejar de serlo, no son nada separado de modo absoluto, sino más bien momentos alternos y complementarios de un solo dinamismo, de una unidad superior que los engloba y domina, a saber, la guerra. Pero también acá, la guerra no significa desorden, sino por el contrario, una armonía. Pero también acá me queda explicado lo que nos decía Frederick Copleston sobre Heráclito. Copleston nos dice, en la disertación pasada lo expliqué, busquen el video anterior, Copleston nos dice, lo que realmente destaca de Heráclito no es que nos haya dicho que todo fluye, que todo cambia, que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río porque no son las mismas aguas. De hecho, si mal no recuerdo, Copleston pone en duda, él dice que probablemente esa frase ni tan siquiera haya sido dicha por él. Bien, pero nuestro punto ahorita ¿cuál es? Que cuando Heráclito nos habla de momentos alternos y complementarios de un solo dinamismo, de una unidad superior que los engloba y domina, a saber, acá esto enlaza perfectamente con la idea de Copleston cuando nos dice, miren, lo que realmente hizo importante a Heráclito fue su idea de la pluralidad en la unidad, de la diversidad en la unidad. Y ya esto lo he tocado 2 veces en la disertación de hoy. Eso es lo interesante de Heráclito. Hay una unidad, hay una totalidad, hay un todo, pero es plural, es diverso y hay una guerra interna. Hay una guerra interna que lo sostiene, hay un cambio incesante que hace que esa única totalidad sea, que exista. Una guerra sin la cual la totalidad no podría existir. Entonces, en el logo se nos dice cuál es la relación entre las cosas. Se nos explica su comportamiento orientado por un orden inteligible. Y ese logos también es inmanente, es propio del mundo porque reúne todas las cosas, las armoniza. Hay una multiplicidad inagotable de ellas que constituye o forma el mundo único. Fíjense ustedes, multiplicidad inagotable de ellas que constituye o forma el mundo único. Ya acá nos queda
totalmente explicado esto. Aquello en que están propiamente reunidos los entes, en lo que todos coinciden o acuerdan, es en que son. ¿Ok? Aquí está también esto. Lo que reúne es el ser. Y Logos nombra entonces el ser de los entes, la totalidad, la realidad como totalidad. El Logos, entendido como ser, pero como dador de unidad, es el fundamento de todo. El Logos es como la maquinaria que ordena, que genera la lucha, que orienta, que mantiene el equilibrio. Es como el motor, vamos a decirlo de esa manera. ¿Ok? Es como el motor que establece una estructura y un orden y se convierte en la causa de la realidad como totalidad. Entonces les he explicado esto del Logos porque de verdad me parecía como muy interesante, pero ya voy a pasar inmediatamente al filósofo que nos ocupa hoy fundamentalmente, que es contrario a Heráclito en este caso, porque Parménides nos habla de la permanencia. Para Parménides lo fundamental no es el cambio sino la permanencia. Para él lo que cambia no es, ¿ok? Es lo que permanece, lo que es estable, lo que es inmutable, lo que no se transforma. Entonces vamos a entrar en materia y empezamos de la siguiente manera. Si en algo podrían estar de acuerdo todos los filósofos del pasado y del presente, es en la sorprendente grandeza del pensamiento de Parménides. Por el rigor de sus argumentaciones y la profundidad de sus análisis, Platón lo definió como venerado y terrible. Le dedicó un diálogo, el Parménides, y lo reconoció como padre espiritual, hasta el punto de exponer su propio desacuerdo como una especie de parricidio. Es decir, Platón estaba de acuerdo en muchas cosas con Parménides, pero en otras no. Y es este desacuerdo concretamente lo que Platón define como parricidio. Es decir, es como si Platón nos dijera, mire, para mí estar en desacuerdo con Parménides, eso es como si lo estuviera matando, es como si estuviera atentando contra la vida de un familiar. O sea, es como que no me cabe en mente llevarle la contraria, pero es que no estoy de acuerdo con todo lo que él dice. A eso es a lo que se refiere cuando dice que expone su propio desacuerdo como una especie de parricidio, ¿no? Porque es que le parece como inadmisible. ¿Pero qué es eso? Expresión de respeto y de veneración profunda hacia la grandeza de Parménides como filósofo presocrático. Ahora bien, este prestigio está bien justificado. Parménides fue el primero en sostener la superioridad de la interpretación racional del mundo y en negar la veracidad de las percepciones sensibles. Ver, oír o sentir no producen certezas, sino solo creencias y opiniones. Se equivoca quien, como Heráclito, dejándose engañar por los sentidos, considera la realidad como devenir, ya que el cambio, el pasar de un estado de ser a otro de no ser, no es en sí pensable. El no ser nunca es pensable o no más de cuanto se pueda ver lo oscuro, el no ser de la luz u oír el silencio, el no ser del sonido. Bien, ¿qué pasa con esto? Lo siguiente, esta idea originaria de Parménides de desmerecer, vamos a decirlo de esa manera, o quizá hasta de banalizar la función de los sentidos, es algo que va a prevalecer posteriormente en la mayoría de los filósofos. ¿Okay? Quizá quienes después le van a dar mucha importancia son los empiristas por aquello de la experiencia o dentro de la fenomenología, porque sin la relación sujeto-objeto no hay fenómeno. Kant negaría porque él decía, mire, es el nómeno. Acuérdense que hay algo que nosotros, de la realidad que nosotros nunca vamos a ser capaces de conocer, ¿no? Esto es un tema que esto es pero increíblemente
extenso. Esto es una catedral ilimitada de tratamiento, este tema de el valor de la sensibilidad o su no valor frente a la superioridad de la razón. Entonces, Parménides es el primero que lo plantea, y él, como otros filósofos posteriores, nos va a decir que no, que nosotros con los sentidos lo que hacemos es creer en las cosas, opinar, ver la apariencia, la superioridad. Ok. Yo voy a llegar hasta el siguiente punto ahorita, para no extenderme demasiado. Cuando nosotros hablamos del razonamiento, la sensibilidad es el principio del razonamiento. ¿Por qué? Porque los sentidos son las ventanas abiertas para la relación del sujeto con el mundo. La sensibilidad es el principio del razonamiento, repito. ¿Okay? Luego vendría la lógica como herramienta y el concepto como forma. Bien, esto me lo enseñó de una manera magistral mi gran amigo y filósofo Néstor Osorio. No puedo acreditarme esto que les estoy explicando porque sería deshonesto. Esta fue una de las cosas, o ha sido una de las cosas tan interesantes que Néstor me ha enseñado. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, porque es un tema amplio. Entonces, para mí no es que no es que los sentidos no tengan valor, porque sin los sentidos no captaríamos nada de la realidad del entorno para que el cerebro lo guardara y pudiéramos empezar el proceso de percepción, de razonamiento, y pudiéramos, partiendo de la experiencia, generar conceptos. Bien, entonces, lo dejo hasta ahí. Ahora, el no ser nunca es pensable, o no más de cuanto se pueda ver lo oscuro. A esto, a lo que se refiere Parménides cuando me dice el no ser de la luz, es que la oscuridad no es real, no es algo que exista. Cuando yo estoy en un sitio oscuro, no estoy en presencia de una oscuridad como existencia real, sino en ausencia de luz. Y lo mismo ocurre con el silencio. Cuando estoy en el silencio, no es el silencio una existencia real, sino una ausencia de sonido. Es decir, no está el sonido en este momento si nada se oye, nada se escucha. No está la luz en este momento si nada veo. Es a eso a lo que se refiere Parménides. Lo que no es, no se puede pensar. Y claro, la crítica concreta hacia Heráclito es: ¿cómo pienso lo que desaparece? Entonces, lo que fue en un momento determinado y dejó de ser fue una simple ilusión. Entonces Parménides dice: no, mire, lo que es lo que permanece. Porque si no, entonces, ¿cómo va a ser? Y posteriormente Aristóteles manifestaría ese desacuerdo porque diría: pero mire, ¿cómo hago yo para conceptuar lo que cambia? Entonces, fíjense ustedes toda esa permanente dialéctica tan interesante a la que nos enfrentamos con esta diferencia de ideas, ¿ok? O con esta diferencia interpretativa sobre lo que es la realidad, la physis, la naturaleza. Ahí les he colocado un mapa Parménides de Elea, les he encerrado en un óvalo el sitio de origen de Parménides. A ver, de la vida de Parménides sabemos muy poco. Inciertas son incluso las fechas de su nacimiento y muerte. Sabemos que fue hijo de familia aristocrática y que nació y vivió en Elea, hoy Velia, cerca del cabo de Palinuro, donde fundó una escuela llamada precisamente Eleática. Escribió además las leyes de su ciudad. Según una controvertida tradición, en los últimos años de su vida se trasladó con el discípulo Zenón a Atenas, donde se encontró con Sócrates. No cabe duda de que sus doctrinas tuvieron un fuerte impacto en el ambiente ateniense. Plutarco refiere que Pericles asistía con interés a sus clases. De Parménides queda solo un poema filosófico en 154 versos, estructurado en hexámetros y dividido en dos partes: verdad y opinión, al que se ha dado el título convencional de Sobre la naturaleza. Esto era muy común, prácticamente todos le colocaban el mismo nombre a sus escritos, Sobre la naturaleza. Pero capten esto:
y que tiene una relación sobre lo que venimos diciendo. Lo dividió en dos partes, verdad y opinión, razón y sentidos. Vean qué interesante lo que era la convicción de Parménides, ¿no? Y vean ustedes cómo lo expresó acá. Entonces, bueno, esto es así como una generalidad sobre Parménides. Ahora bien, Parménides es el primer filósofo que procede con total rigor racional, convencido de que únicamente con el pensamiento, fíjense bien, con el pensamiento, no con los sentidos, puede alcanzarse la verdad. Solo lo racionalmente pensado es, y a la inversa, lo que es responde rigurosamente al pensamiento. Claro, me establece una relación demasiado íntima entre esa, valga la redundancia, relación sujeto-objeto a través del pensamiento, no a través de los sentidos. Entonces Parménides nos dice, mire, usted quiere saber, usted quiere conocer, quiere tener certeza de algo, piense, no se deje llevar por lo que le dicen sus ojos, sus manos, su nariz, su boca, su tacto, no señor, ni sus oídos. De ahí no va a sacar conocimiento. Usted lo más que puede hacer a través de la sensibilidad es opinar, creer cosas. Y el problema es que las opiniones y las creencias se transforman en cultura. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Opacamos la razón, porque es más cómodo vivir de eso que dedicarnos a una relación más estrecha, más profunda, más comprometida a través de la razón misma con la realidad. Entonces, esto fue un salto de gigante. Esto fue un salto de gigante porque Parménides le dice a la sensibilidad, échese para allá y déjeme en primera fila a la razón, que es la que gobierna la verdadera posibilidad de adquisición del conocimiento. Demasiado genial, definitivamente, ¿no? Entonces, el pensar no puede ser sino pensar del ente. No hay posibilidad de alcanzar el ser sino mediante la razón. Es decir, ¿cómo comprendo la realidad? Sea como totalidad, que hasta ahora no se ha logrado, se sigue dentro de esa búsqueda, pero dentro de sus particularidades por lo menos. Algo que decía Pascal, algo que decía Wittgenstein, es que me acuerdo porque es que esto es una raíz de la que derivaron muchos troncos diversos de pensamiento posteriormente en el ámbito de la filosofía, siempre nutridos, alimentados por la savia del pensamiento de Parménides. Entonces es increíble la perdurabilidad del pensamiento de este filósofo presocrático, pero es que no fue cualquier cosa lo que nos dio. Nos dice, mire, es la razón, es mediante la razón. Solamente lo real puede concebirse y expresarse, pero a través de la razón. Pensar una cosa equivale a pensar la existente, porque si no existe, ¿cómo la pienso? Y este es otro aspecto importantísimo también. La pensabilidad de una cosa, es decir, el hecho de que sea pensable, de poderla pensar, me prueba su existencia. ¿Qué es lo que no existe? Me preguntaba en una oportunidad Néstor hablando sobre estas cosas. ¿Qué es lo que no existe? No sabemos decirlo, no existe y ya. Entonces, Parménides, fíjense ustedes, la pensabilidad de una cosa prueba su existencia. El pensar solo está al pensar para el ser. Si pienso algo es porque existe. Y algo, para que sea pensado, tiene que existir, porque si no existe, no se puede pensar. Recuerden, les insisto en el tema de la razón. Parménides comienza por colocarse ante la alternativa más amplia que pueda uno enfrentar, ante las dos máximas posibilidades pensables. O hay algo, algo es decir, hay ente, o bien no hay nada. Y esto es insuperable, definitivamente. Esto es insuperable, igual que es insuperable el cambio de Heráclito. Y Heráclito nos decía de una manera magistral, la única constante es el cambio. Oye, pero esto es verdaderamente profundo y no es una cosa que se resuelva en 3 palabras. Entonces fíjense ustedes, Parménides nos dice, bueno, o hay algo o no hay nada. La decisión consiste en esto, o es o no es. Para que sea tiene que existir. Y si no existe, pues simplemente no es y no podemos hablar del no ser. Esto según Parménides.
sin que quepa una tercera posibilidad. Si hay algo, a ese algo se lo llamará ente. Si no hay, si no existe, no lo podemos llamar de ninguna manera. El ente es necesario. ¿Es necesario para qué? Para la razón. Es necesario como expresión de su propia existencia. Porque si no existe, es un no ser y no podemos hablar del no ser. Vean ustedes qué interesante es esto de Parménides. Ahora, yo voy a otro punto, que son los caracteres del ente, explicados magistralmente también por Parménides. Ya posteriormente vamos a encontrar otras clasificaciones, categorías de Aristóteles, vamos a encontrar en Kant otra clasificación también. Entonces, y es lo que yo les digo, es esa herencia tan gigante de tanto peso que dejó Parménides como inspiración para la posteridad, igual que Heráclito con su concepto del logos por primera vez. Entonces, por eso es que yo he venido diciendo con mucha emoción y con tanta pasión que Heráclito y Parménides son un par de gigantes en la historia de la filosofía presocrática y en toda la historia de la filosofía hasta este momento, porque las dos columnas de Heráclito y Parménides, la del cambio y la de la inmutabilidad, siguen siendo fundamentales para sostener el edificio de la filosofía hasta ahora. Sin esas dos columnas ese edificio no se sostendría. El ente y sus caracteres. Entre esos indicios, signos o caracteres del ente, nos limitamos a señalar que el ente es único, inmutable, inmóvil, inengendrado, imperecedero, intemporal e indivisible. De manera muy breve lo voy a explicar todo porque acá los tengo, ¿no? Único porque si no sería múltiple, habría dos entes. Y para Parménides eso no es posible, es uno solo. Inmutable porque no está sometido al cambio en ninguna de sus formas. Entonces Parménides le dice a Heráclito, mire Heráclito, yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con usted. Lo que predomina no es el cambio, sino la permanencia, porque lo que cambia, pues simplemente deja de ser. Y si no es como lo defino, vean ustedes qué interesante, ¿no? Ok. Inmóvil, no puede haber espacio ninguno donde el ente se mueva porque es uno solo, lo abarca todo. Entonces es inmóvil. Inengendrado, de la inmutabilidad resulta que el ente carece de origen. ¿Por qué? Porque siempre fue, es y será lo que es en este momento. Entonces, algo que permanece, algo que siempre fue lo que es y que siempre será lo que es, no puede haber sido engendrado por nada. También sería imperecedero porque el ente nunca puede dejar de ser. Si dejase de ser sería el no ente, la nada. ¿Cómo hablo de lo que no es? ¿Cómo hablo de la nada? Recuerdo en este momento a Aristóteles que dice, nada escapa a la filosofía, ni tan siquiera la nada misma. Bueno, aquí tenemos una muestra de eso. Fíjense ustedes cómo nos pone a pensar Parménides sobre la nada, ¿no? El no ente. Ok, intemporal. Parménides piensa la eternidad del ente como eterno presente. Simplemente es constante presencia. Y claro, aquí hay algo que destacar. Justamente si él me dice que es un eterno presente, ahí adquiere desde la lógica de Parménides un mayor peso la idea del no cambio. La cosa siempre es la misma. Y por eso vive en un eterno presente. Es como si nosotros desde que naciéramos como somos, pero si nacemos como somos no hay un proceso evolutivo, no hay un principio. Y si decimos que vamos a morir como somos, es una contradicción también. Si permanecemos como somos en este momento, si somos permanencia sin cambio, pues nada nos engendró, somos eternos, somos inmutables. Esta es la idea. Esto es lo que define mejor la intemporalidad, el no cambio. Donde hay cambio hay noción de temporalidad. Ayer fue una cosa, hoy es una cosa, mañana será otra, pero en lo intemporal todo siempre es lo mismo. Nada cambia. Y por supuesto nos dice Parménides que el ente es indivisible,
no hay diferencias ni interrupciones, no es posible dividirlo, puesto que toda división se la hace según partes diferentes, y para él el ente es uno solo, no está dividido. Y todas las cosas sensibles y sus propiedades, todas, movimiento, nacimiento, color, no son más que ilusión. Esto es lo que posteriormente se va a decir, que hay características de las cosas que son periféricas, que son extrínsecas, que no le son propias, que no definen sustancialmente lo que cada cosa es. A esto es a lo que se refiere Parménides: vana apariencia, nada verdaderamente real, sino fantasmas verbales en los que solo pueden creer quienes, en lugar de marchar por el camino de la verdad, andan perdidos por el camino de la mera opinión. Entonces, fíjense ustedes que acá hay una relación muy estrecha entre lo que me muestran los sentidos y la opinión, porque alguien me pregunta, mire, ¿qué es una manzana? Y yo digo, bueno, una manzana es una fruta roja, pero resulta que una fresa también es roja. Y hay muchas otras frutas de color rojo. Entonces, el hecho de que una manzana sea roja no me define sustancialmente lo que es una manzana. ¿Bien? O alguien me dice, mire, ¿qué es una manzana? Y yo le digo, una fruta, pero es que la naranja también es una fruta. Entonces la manzana no se define sustancialmente. La manzana en sí no se define sustancialmente porque sea una fruta, porque hay muchas frutas. Entonces, es a esto a lo que se refiere Parménides. O sea, nosotros vemos las cosas y creemos saber qué son simplemente por su apariencia. Entonces dice, mire, así lo que vamos a hacer es opinar todo el tiempo y creer, y nunca vamos a llegar a nada. O nos valemos de la razón o nunca vamos a conocer la realidad, nunca vamos a conocer el ente. Entonces, esto es demasiado magistral, de verdad. Los hombres en general, los hombres corrientes, tanto como los filósofos, apoyándose no en el pensar, sino en la mera opinión, en lo que les parece, coinciden en creer en la realidad del mundo sensible, mundo de diversidad en que todo es y no es. Y para Parménides esto es un problema, porque hoy veo a un niño de 10 años, dentro de 15 años me lo consigo, ya es un hombre adulto, dejó de ser niño, y Parménides me dice, esa apariencia de cosas no me da conocimiento, es algo que carece de saber firme, hace que los hombres carezcan de saber firme, que sean víctimas de la más total ignorancia. Están perdidos desde el momento en que para ellos el ser y el no ser son lo mismo, es decir, el cambio y la permanencia, ser y no ser son lo mismo, en tanto que ambos se encuentran en todo hecho, y sin embargo es obvio que son opuestos y por tanto en sentido más exacto no son lo mismo. O sea, en apariencia son la misma cosa, pero el hecho de que una cosa cambie, ¿ok?, en esa confrontación de contrarios, entonces no es lo mismo. ¿Ok? Un hombre no permanece niño después que nace. Se hace adolescente, después adulto, después anciano y después muere. Dejó de existir y antes no existía. Entonces, ¿qué somos nosotros como seres humanos para Parménides? Nosotros no somos expresión de esa permanencia. Somos una mera ilusión, entonces. Interesante, ¿no?, para pensarlo. Parménides enseña que el conocimiento sensible, el que se adquiere a través de los sentidos, es falaz, es decir, puede ser mentira, no es más que pura opinión, engañosa ilusión, ignorancia. En suma, los sentidos no me dan conocimiento, no debe escucharse más que la enseñanza del pensamiento, que demuestra, no solamente afirma, sino demuestra. Volvemos hacia el futuro, hacia los siglos XVI y XVII. Descartes. Si no tengo evidencia clara y evidente, o si no tengo argumentos claros y evidentes para expresar lo mejor de las cosas, no tengo conocimiento de ellas. Pero vámonos atrás otra vez. ¿Qué nos decía Aristóteles? El que sabe, el que verdaderamente sabe, es el que conoce la causa de las cosas y cómo funcionan. Entonces no, es que esto es una muestra increíble de este legado de Parménides. Entonces vamos a continuar acá, ¿ok? Parménides, o con Parménides se inicia la filosofía en el sentido más propio de la palabra,
porque solo con Parménides el pensamiento se ciñe a lo ideal o racional. Es decir, ¿por qué me hablan aquí de lo ideal? Porque hay un proceso de abstracción. Con Parménides el pensamiento se atiene solo a sí mismo, al dominio del concepto. Fíjense ustedes ya, el concepto como forma del razonamiento. Entonces ya tengo ahí a la sensibilidad como principio, al concepto como forma. Entonces puedo acá incluir lo que va en el medio, la lógica. La lógica como herramienta. ¿Por qué? Porque para yo poder conceptuar una cosa partiendo de mi experiencia, partiendo del razonamiento como tal, no puedo caer, no puede haber ambigüedades. No puede haber contradicciones, no puede haber confusión, porque si yo no tengo claro algo, no puedo hablar de que tengo un concepto, de que tengo una forma adecuada de mi razonamiento. Entonces, ahí es donde adquiere peso de nuevo la idea de Parménides de que no se atengan a los sentidos. ¿Ok? Parménides rechaza todo lo que tenga origen en lo sensible y en las opiniones de los hombres que se nutren de lo sensible. Bueno, yo sigo insistiendo en lo siguiente: la sensibilidad es el principio de la razón y es uno de los componentes fundamentales del razonamiento. Ya les expliqué por qué. Parménides es el primer racionalista de la historia y el más decidido y extremo de todos ellos. Echa por la borda los sentidos. La reflexión de Parménides representa históricamente el momento en que el hombre descubre la razón. Este es su gran peso. Afirmar que Parménides descubrió la razón significa dos cosas. Primero, Parménides fue el primero en darse cuenta que hay un conocimiento, el conocimiento racional, que es necesario y universal, a diferencia del conocimiento empírico y sensible, que es contingente y particular. Piensen un poquito en Immanuel Kant futuro. Aquí está miren la incidencia de Parménides en eso. Kant lo plantea con variaciones, por supuesto, pero Kant nos hablaba del conocimiento necesario, el verdadero conocimiento. ¿Okay? El conocimiento incluso que no, el conocimiento que no depende de la experiencia, el conocimiento a priori. Entonces, esto es increíble de verdad, en contra de lo que es contingente y particular. Y segundo, Parménides enunció por primera vez los tres primeros principios ontológicos: identidad, contradicción y tercero excluido. Esto es, la identidad es que cada cosa es idéntica a sí misma, no igual. Hablar de igualdad es hablar de diferencia. Averigüen por qué. Interesante esto. Contradicción. Tengo que confrontar las cosas. O una cosa es o no es. ¿Ok? Pero no puede al mismo tiempo ser y no ser. Y tercero excluido. Una cosa es o no es, pero no hay una tercera opción. Esto es demasiado genial. ¿Quién puede refutar esto? ¿Quién le puede llevar la contraria? Y son columnas fundamentales para los procesos de razonamiento en todo. Son bases para la ciencia hoy en día. Es increíble de verdad el peso que tienen los aportes de Parménides para la posteridad de la filosofía. Ahora bien, Parménides y Heráclito señalan los dos grandes caminos antitéticos y a la vez complementarios por los que hay que transitar para pensar la realidad. ¿Cuáles son esos dos caminos? El cambio y la inmutabilidad, el devenir y la permanencia. Heráclito y Parménides ilustran dos modos antitéticos de considerar el fundamento de los entes, dos posibilidades extremas de enfocar la realidad, o bien como algo dinámico o bien como algo absolutamente estático. Cualquier otro modo de considerar la realidad no consistirá más que en diferentes maneras de combinar aquellos dos puntos de vista opuestos, porque no se puede pensar la realidad satisfactoriamente sin tener en cuenta las cosas que cambian y lo permanente. Ya lo dije. Después Platón, Aristóteles, Descartes, Immanuel Kant, Hume, Leibniz, Spinoza, cualquier cantidad de filósofos tienen que, bueno, voy a desarrollar mi propia filosofía. Ok, voy a empaparme primero de la grandiosidad, de la inevitabilidad,
de la necesariedad de las enseñanzas de Heráclito y Parménides. Cambio y permanencia. Ahí les coloco al lado de la imagen de cada uno de ellos un resumen magistral que encontré en un diccionario de filosofía sobre la doctrina. No lo voy a leer porque ya lo he explicado demasiado, ahí lo tienen ustedes. Y por último, fíjense ustedes en esto tan interesante ya para cerrar la disertación. La filosofía como el saber más profundo. Ahí les coloqué una imagen de la escuela de Atenas, ahí con un efecto plastificado, ¿ok? La filosofía es el saber más profundo porque se dirige al fondo o fundamento del ente en totalidad, aquello sobre lo cual éste se apoya y de lo que depende. Es decir, ¿por qué existe la realidad como totalidad? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que hace que la realidad sea? Este es el gran valor de la filosofía. Una pregunta que aún no ha sido respondida. Las preguntas y los temas filosóficos son los más fundamentales o profundos desde el momento en que se refieren a aquello que es condición de todo lo demás. ¿Qué es aquello fundamental, sustancial, primario, necesario, sin lo cual la realidad no existiría? ¿Ustedes creen que lo llegaremos a saber algún día? Bueno, en eso seguimos. Desde los inicios de la filosofía occidental, allá en Grecia hace ya prácticamente 3000 años, y por supuesto desde las otras filosofías en otras partes del mundo, África, Asia, América, porque recuerden que mayormente hablamos sobre la filosofía de Occidente. Ahí les he dejado las fuentes de las que me he valido para este interesantísimo tema hoy, Parménides y Heráclito, o Heráclito y Parménides, como ustedes lo quieran ver, pero es que los dos son tan importantes que yo no voy a colocar uno detrás del otro, yo los voy a colocar uno al lado del otro, porque es que de verdad que son descomunales, son gigantes de la filosofía. Nietzsche los adoraba. Nietzsche adoraba a los presocráticos más que a Aristóteles, a Platón y a Sócrates. Particularmente a Sócrates y a Platón tengo claro que los criticaba por muchas cosas y decía desde su perspectiva que definitivamente habían echado a perder la filosofía. Bueno, interesante esta disertación del día de hoy. Ya los voy a dejar con este tema, y para la próxima semana, antes de continuar desarrollando el tema de los presocráticos, voy a atender a una petición y voy a desarrollar un video sobre el oscurantismo de la época medieval. Esto es un tema que es demasiado genial. Bueno, lo vamos a tratar adecuadamente por ahí en unos 45 o 50 minutos para no extendernos demasiado. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Recuerden, por favor, suscribirse al canal si no lo han hecho. Démosle fuerza a este proyecto para que tenga continuidad. Y como les digo siempre, será hasta la próxima semana. Así que chao, chao.